El título de este mensaje es un título un poco provocador. Da un poquito de volumen, sube un chispín ahí, no te molesto más. Daniel, gracias porque me vas a estar ayudando. Gracias, hijo. El título de esta palabra es Hijos de prostitución. Está en Oseas capítulo 1, versículo 1 y 2. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. En este mensaje, mis hermanos, quiero que meditemos en el amor de Dios y en su carácter, como un esposo fiel, como un padre bueno. Lo he titulado Hijos de prostitución porque vamos a ponernos por unos instantes en la piel de los hijos de Oseas y Gomer, los tres hijos que tuvieron, a los que se les llama hijos de prostitución, porque su madre tenía un espíritu de infidelidad o de prostitución. De todos los libros proféticos, quizás este es uno de los que más claramente o contundentemente se manifiesta el mensaje del amor de Dios. Por lo tanto, de todos los mensajes que os tengo que predicar como vuestro pastor, este es muy entrañable para mí y muy importante. Pero primero, antes de ir a los hijos y a la aplicación para nosotros, la historia que probablemente todos la conocemos bien y sin embargo es bueno recordar. Ya había otros profetas en días de Oseas, como el profeta Isaías, gran profeta. Ya había otros profetas que estaban dando el mensaje tanto a las 10 tribus del norte, Israel, como a las 2 tribus del sur, a Judá. Pero el Señor levanta a Oseas y le hace no solo dar el mensaje, sino vivir el mensaje. Oseas y su familia son un mensaje en sí mismos. ¿Por qué? Porque Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, tenía un espíritu de infidelidad. Era una nación adúltera que abandonaron a Ishi, su marido, y se fueron con Baalí, con otros amantes o señores, con falsos dioses, y les adoraron. Y eso para Dios era adulterio, era infidelidad. Dios, un Dios enamorado de su pueblo, veía cómo Israel se prostituía sin necesidad de hacerlo, porque Él era el proveedor y el que cuidaba como un buen esposo, como un esposo fiel a la nación de Israel. ¿Qué necesidad había? El profeta Jeremías lo dijo con estas palabras: me abandonasteis a mí, fuente de aguas vivas, y fuisteis a cavar para vosotros cisternas rotas que no retienen el agua. ¡Qué ridículo! Dejar una fuente de aguas vivas por cisternas rotas que no retienen el agua. Así habéis hecho vosotros. Otras naciones son fieles a sus falsos dioses y vosotros os prostituís porque me abandonáis y dejáis al Dios verdadero y vais a adorar a falsos dioses. Era una iniquidad muy arraigada en el corazón de Israel. Oseas va a ser no solo el vocero de Dios en cuanto a dar el mensaje, sino que lo va a hacer como un representante de Dios, con el corazón de Dios. Es decir, Oseas tiene que vivir en su tragedia familiar lo mismo que Dios estaba sufriendo. El Señor le hace enamorarse
y casarse con Gomer. Ahora, creo que Gomer no era prostituta cuando se casa el profeta con ella. Sin embargo, Dios conocía el corazón de esta mujer, de esta israelita, y que ella también tenía arraigado allá en lo profundo un espíritu de adulterio, de infidelidad, una iniquidad, una propensidad hacia la fornicación. ¿Y cuándo se manifestó esto? En un momento muy delicado para la vida de Gomer y de cualquier matrimonio. Bajo la presión. A veces hay cosas que se exponen en nuestros corazones bajo presión. Imagínate a Gomer con 2 hijos pequeños. En los sinsabores de la vida, los que hemos tenido hijos pequeños y seguidos, sabemos que hay momentos en los que uno quiere salir huyendo. Y dice, ¿qué hace un chico como yo, en este caso, qué hace una chica como yo en un lugar como este? No podía haber sido diferente mi historia, mi vida, y te imaginas otra vida. En el caso de Gomer, en ese momento de presión, cuando sus 2 hijos son pequeños, es infiel a Oseas. De hecho, parece ser que el tercer hijo es diferente a los otros 2 hermanos y es diferente al padre. Y Oseas comienza a sospechar que su esposa le está engañando. Y se pregunta si ese hijo es suyo o es de un amante. Esto es durísimo para un profeta, tener que predicar, tener que representar a Dios, tener 2 niños pequeños, 3 ahora, y una esposa que está siendo infiel. Sin embargo, esta pesadilla en la vida del profeta es la fuente de inspiración de su mensaje. Así como Gomer es adúltera, es infiel, de la misma forma lo está haciendo Israel para con su marido, que es el Señor. Ahora, para colmo, para endurecer aún más la cosa, le manda el Señor al profeta que ponga nombres simbólicos a sus hijos, que son nombres de maldición. Así como también un contemporáneo, otro profeta, Isaías, puso nombres a sus hijos proféticos, nombres, por cierto, que yo jamás le hubiese puesto. Ponte a ver los nombres, y son larguísimos e impronunciables, esos nombres que le tuvo que poner Isaías a sus hijos, pero dice, son señales, tú eres un varón profético y tus hijos son señal, son un presagio para Israel. Entonces Oseas tiene que llamar de esta forma a sus hijos. Vamos a Oseas, ahora capítulo 1 y versículo 4. Oseas 1:4, y ahí lo proyectamos también. Y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel y pondré fin al reino de la casa de Israel. A su hijo mayor, su primogénito, le tiene que llamar Jezreel. Y tú dirás, pero si hasta suena bonito. Pero es como si, y ahora hablo a entendidos de la palabra, le hubiese tenido que poner a su hijo Silo. ¿Qué es para nosotros Silo? Es un lugar sin gloria. O a una hija le hubiese tenido que poner Babel. ¿Qué es para nosotros Babel? Un lugar de confusión. Jezreel fue el lugar donde el Señor juzgó a Jezabel, al rey Acab. Fue un lugar de castigo. Eso representaba. Es como si tú le vas a poner a tu hija Auschwitz o a tu hijo Mauthausen. Es como si le recomiendas a alguien que ponga a su hijo Chernóbil. ¿Verdad que no? No se te ocurriría, porque son lugares que representan ¿qué? Destrucción, muerte. Eso era Jezreel. O sea, no solamente es hijo de prostitución, sino que carga un nombre que en sí es un oprobio. Peor aún, la segunda, capítulo 1 y versículo 6. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-Ruhamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. A la segunda la bautizan con este nombre, Lo-Ruhamá, que significa no tendré compasión. O
sin misericordia. Es como si tú llamas a tu hijo sin compasión, a esa niña sin misericordia. Ven aquí. Y al último está en el capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Después de haber destetado a Lo-Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Es el tercero y último. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Algunos comentaristas piensan que ni Oseas tenía claro si era un huevo de cuco. Conocéis ese dicho y dicen, este es muy cuco. El cuco es ese ave que va a poner un huevo y lo pone en el nido de otro ave, y cuando eclosiona, el otro ave está alimentando al pájaro, y cuando se hace grande se da cuenta de que no es descendencia suya, que es otra raza. Es lo que hace el cuco. Y Oseas está diciendo, ¿tendré yo un cuco en mi nido? ¿Será hijo de otro? Bueno, pues a este le tiene que llamar, el Señor le dice, llámale Lo-Amí. Y Lo-Amí significa, no serán mi pueblo y yo no seré su Dios. Versículo 9, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. No pueblo se llamaba, no pueblo. Era como decir no hijo. Wow. Dios mismo les llama a esos 3 niños hijos de prostitución. Cuando tú te paras en este momento de la historia, dices, qué cruel Dios con Gomer. Pero Dios no hizo a Gomer prostituta, ella tenía esa iniquidad. Por el contrario, vais a ver al final de la historia que todo lo que Dios tiene a favor de Gomer es misericordia. Porque ella, esa iniquidad se hubiese manifestado con otro marido y hubiese acabado muerta, como un oprobio, como un cuento fatídico, y sin embargo acaba como una historia de compasión y de misericordia. Y con estos niños uno dice, qué cruel esos hijos de prostitución. Dios mismo les llama hijos de prostitución, pero vais a ver cómo el Señor tiene compasión de esos hijos. Capítulo 2, versículo 5. ¿Por qué les llamó Dios hijos de prostitución? Aquí está la respuesta. Capítulo 2, verso 5. Pues su madre se prostituyó. La que los concibió se deshonró. Porque dijo, mira lo que dice, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ni siquiera ella necesitaba prostituirse. Porque hay mujeres que en situaciones muy extremas, no estoy justificando jamás la prostitución, pero hay prostitutas que son esclavas, que están en una red de esclavitud, de prostitución, no son dueñas de su vida. Y hay otras mujeres que por la situación extrema de la vida acaban vendiendo su cuerpo. Ella tenía marido, tenía casa, no le iba mal. Fue algo inexplicable, una inclinación, un espíritu adúltero, infiel, que era lo que también tenía Israel. Esto era un oprobio, por lo tanto, para Oseas y para los niños. Ellos están viviendo en una casa rota. Mamá es infiel a papá. Y además, tienen un nombre que es un nombre de maldición. Pero en este punto de la historia, en este momento, comienza ya a despuntar el sol de esperanza. En medio del dolor, el Señor le dice a Oseas, eran pequeños todavía los niños, y le dice, vamos a cambiarle el nombre a esos niños. Ya la señal profética está dada. Jezreel, Lo-Ruhamá, Lo-Amí, ya ellos son un mensaje en sí mismos. Pero ahora yo ya anuncio restauración. Voy a cambiar el nombre de tus hijos. En primer lugar, el mayor, Jezreel. Te digo una cosa, Oseas. Llegará un día que Jezreel ya no va a ser recordado como un Chernóbil, ya no va a ser recordado como un Silo, como un Auschwitz, sino que va a ser un lugar de restauración. Capítulo 1 y versículo 11. Capítulo 1 y versículo 11, Dios profetiza, y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán. ¿Sabéis que las dos tribus estaban? O sea,
La nación estaba separada en dos partes, pero Dios dice, se reunirán, volverán a ser uno. Y nombrarán para sí un solo jefe. Y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Entonces Dios está anunciando que Jezreel sea un lugar relacionado con el reino de Dios y con grandeza, con restauración. Entonces Dios sigue cambiando el nombre y le dice en el capítulo 2 y versículo 14, a lo Ruhamá no me la llames más sin compasión. Le vamos a quitar el lo, que es una partícula negativa, y la vamos a llamar Ruhamá, la que recibe misericordia y compasión. ¿Por qué? Oseas, mira, te lo voy a decir así. Capítulo 2, verso 14. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Verso 16. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi, marido, esposo, y no me llamarás más Baalí, Señor, o Baal. Versículo 19. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho. Es un mensaje al pueblo reflejado en Oseas y Gomer. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Versículo 21. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Ahora Jezreel, lugar de provisión, de bendición. La sembraré para mí en la tierra. Y tendré compasión de la que no recibió compasión. Ya no se llamará lo Ruhamá, sino Ruhamá, la que ha recibido misericordia y compasión. Y el tercer hijo, el tercer varón, ya no lo llaman más lo a mí, sino que lo vas a llamar a mí. Lo a mí, no pueblo. Pues cámbiale el nombre y llámale mi pueblo y yo seré su Dios. Capítulo 1, versículo 10. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice no sois mi pueblo, se les dirá sois hijos del Dios viviente. Capítulo 2, verso 23. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Amén. Lo a mí no ya no digas no es pueblo. A mí, mi pueblo, que lo multiplicaré. Y ellos dirán, tú eres mi Dios. Y yo diré, hoy. Y en ese momento que los niños son pequeños, el Señor me ha hablado, hijos míos, que os cambie el nombre Jezreel. Aunque el recuerdo de tu nombre es malo, un día será un lugar sembrado, bendecido y de restauración. Lo a mí, no pueblo. El Señor me dice que te llame a mí. Sí, serás pueblo. Amén. Y Dios, tu Dios. Lo Ruhamá, cariño, hija mía, ya no serás la que no tiene compasión, la que no recibe misericordia. Dios tendrá misericordia. Amén. Ahora, esto viene como un bálsamo para llevar lo peor del proceso, porque lo más duro del proceso viene a partir de ahora. A partir de este momento que los tres niños están pequeños. ¿Por qué? La historia sigue así. Gomer abandona definitivamente a Oseas. Ya no es infiel en lo oculto, una doble vida, sino que ahora lo abandona y lo deja solo con los tres niños y se va con sus amantes. El mismo Oseas estaba tan desesperado que le dice a sus hijitos, id en pos de vuestra madre, a ver si escuchando a vosotros enternece su corazón y vuelve a casa. Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruhamá. ¿Ves? Ya les llama por el nombre bueno. Y verso 2. Contended con vuestra madre, contended. Porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. Qué duro es que un padre tenga que mandar a sus hijos a que vayan a decirle a la madre, deja las prostituciones, deja los adulterios.
¡Qué dolor tan grande! Desde esa herida profetiza Oseas, sintiendo lo mismo, salvando las distancias, que lo que sentía Dios hacia Israel, que también le era infiel. No hay resultado. A pesar de que los hijos van y con lágrimas le dicen a la madre: mamá, vuelve a casa, mamá, papá te quiere, papá te va a cuidar, no es necesario que te des amante, mamá, que deja esa vida. No hay resultado. Y Gomer sigue en ese camino de muerte y de perdición. Llega un momento que es un billete malo, un billete falso, que pasa de mano en mano, hasta que acaba con un amante que no la puede mantener. Oseas se entera de que está pasando hambre y va a buscar a ese hombre. El otro quizás pensó: viene a pelearse conmigo, pero no. Oseas le dice: mira, no le digas nada y toma. Aquí tienes el sustento de mi mujer, que sigue siendo mi mujer. Aunque está contigo, yo no voy a dejar que pase hambre. Y de lo que Oseas le lleva a ella, come él. Capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. ¿Ves? Está diciendo Dios: a pesar de que mi pueblo me era infiel con otros dioses, yo seguía dándoles la lluvia, las cosechas, las bendiciones, la provisión, porque yo soy un esposo fiel, aunque ellos eran infieles. Y con lo que yo les daba, se iban a adorar a los Baales. Yo les daba hijos y me los sacrificaban a los demonios. Eso en la vida de Oseas y Gomer es así. Oseas le llevaba, sin que lo supiera, provisión a la esposa, y de la provisión que le daba a Gomer comía también el amante. Eso es un amor demasiado incomprensible para mí. Pero la historia sigue. Gomer se degrada aún más, se corrompe, y llega un momento en el que cae en manos de otro amante endeudado, y este hombre endeudado no la valora, no la aprecia, y la vende como esclava para sacar algo de dinero, para quizás pagar sus deudas. Gomer se ha convertido en una esclava a causa de sus prostituciones. ¿No es lo mismo que lo que le iba a pasar al pueblo de Israel, que fue llevado cautivo? Las 10 tribus fueron llevadas cautivas, esclavas, con el reino de Asiria, y la tribu de Judá y Benjamín, el reino del sur, fue llevado cautivo con los caldeos, con Babilonia. También fueron esclavos a causa de su infidelidad, de ser adúlteros para con su Dios. Acabaron esclavos. ¿Qué hace Dios? Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Y el Señor me dijo: ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 siclos de plata. No barata, no le salió barato el asunto a Oseas. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. ¿Puedes imaginar conmigo a Oseas yendo con sus hijos al mercado de esclavos y ve a su mujer en un estado deplorable, en bancarrota, envejecida, porque el pecado envejece, como carne que se exhibe en una carnicería para ser comprada? ¿Puedes imaginar el dolor de esos niños, de ese padre? Pero Dios le pone amor y la compra, quizás con todo lo que tiene. Esta es, mis hermanos, la victoria del amor de Dios. La victoria del amor inagotable. Y el final de la historia es bueno. ¿Por qué? Lo sé. Capítulo 3, versículo 3.
Y le dije, esto es lo que le dice cuando la compra. Cualquier hombre le hubiese dicho, ahora vas a ser mi esclava. Ahora vas a cuidar de mis hijos, de mi casa, como una vulgar sirvienta. No merecen mi amor. Y vas a tener que aguantar mi rostro duro el resto de tu vida. No. Mira lo que le dice Osea. Le habló al corazón y le dice, te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás, ni serás de otro hombre. Y yo también seré para ti. Conságrate a mí, que yo me consagro a ti. Renovaron el pacto. Versículo 4. Y aquí viene la aplicación profética para Israel. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe. Es el tiempo del cautiverio. Sin sacrificio y sin pilar sagrado. Fueron llevados fuera de Jerusalén. Y no hubo sacrificio en el altar. Y sin efod y sin ídolos domésticos. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios. Están hablando del regreso de la cautividad, aunque también hay una aplicación profética del Mesías. Pero después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Buscarán el reino de Dios y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Aleluya. Es verdad que a la vuelta del cautiverio Israel fue vacunado de la idolatría. Ya no quiso más servir a otros dioses. Es un pueblo monoteísta, aunque tenga dioses como los pueblos de hoy en día, como los ídolos que nos habló el Señor esta mañana en su palabra. Pero Israel no ha vuelto a ser una nación con altares para los Baales, Aseras, Astarot, etc. Hubo algo que se selló en el corazón de este pueblo. Igual, Gomer vio la bondad de su marido. Fue conquistada por un amor incondicional. Y ellos quedaron unidos porque su matrimonio representaba la restauración. Tremendo, mis hermanos. Esto lo quiero aplicar en este momento, no solo a la nación de Israel, sino que lo quiero aplicar por el Espíritu a la humanidad, a la historia que engloba al género humano y donde estamos tú y yo incluidos. Porque Dios creó al hombre para amarlo, para tener una relación con Él. En el matrimonio no hay esclavitud, no hay conveniencia, no es un matrimonio de tú pones tanto, yo pongo cuánto, y yo me sirvo de ti, tú te sirves de mí. Nos servimos por amor, igual que nosotros servimos a Dios por amor. Y Dios siempre nos sirve a nosotros. Pero en el matrimonio nos unimos para amarnos y estar en unidad, en relación. Dios creó al hombre, no para tener un esclavo. Ya tenía multitud de ángeles. Dios creó al hombre para tener hijos con los que relacionarse, el Padre. Para tener una esposa, el Hijo. Para tener un templo donde habitar, el Espíritu Santo. Dios creó al hombre para amarlo y que el hombre amase también al Señor. Pero el ser humano se revela y se manifiesta en el hombre, en la humanidad, un espíritu de infidelidad o de adulterio. Nos apartamos del Señor como raza, me estoy refiriendo ahora, y tuvimos otros dioses. ¿Cuántas religiones? Le declaramos el divorcio a Dios. El hombre dijo, no necesito al Creador. Negó incluso la existencia del Creador. Siendo Dios un esposo que siempre nos amó y nos cuidó, el hombre dijo, me voy con mis religiones, o me voy detrás del dinero, o seré. Hoy en día está muy de moda, hasta algunos se han casado consigo mismos. Han hecho una boda y todo y han dicho, yo me caso conmigo mismo. Si necesito sexo lo buscaré. Si necesito alguien que me limpie o que soy una mujer que me fecunde para ser madre, ya lo buscaré. Pero no quiero tener, qué tremendo, rompiendo la institución maravillosa de la familia y del matrimonio para quedarse el hombre solo, casado con su propio ego, que es la mayor idolatría del hombre, el endiosamiento del ser humano. Y tantos
amantes que tiene el hombre, quizás el humanismo, la razón, la ciencia, la religión musulmana, la religión cristiana, la religión budista, la madre naturaleza, tantas cosas, dándole la espalda a nuestro único y verdadero creador, a nuestro marido legítimo. ¿Eso qué es? Infidelidad, adulterio. Sin embargo, nos demos cuenta o no, Él nos ha seguido amando de dos formas, a todos los seres humanos. Y son las dos formas que aparecen en el libro de Oseas y en la historia de Israel. ¿De qué dos formas Oseas manifestó el amor a su mujer? La primera es que le daba la provisión y le daba todo lo que necesitaba sin que ella lo supiera. Y así también, eso lo dice en Oseas 2:8. Oseas 2:8, lo vuelvo a leer, dice: pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite y le prodigaba la plata y el oro. Muchos hombres no saben que todo lo que disfrutan, si van un día a la playa, aunque sea con mascarilla, si comen un buen pescado, si tienen un buen vino en la mesa, si pueden ver un atardecer, si pueden disfrutar de tener un nieto en brazos, todas esas cosas, mis hermanos, se las da el Señor al que quizás niegan. Pero Dios no se deja provocar. Hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Sigue amando a una humanidad como Oseas amó a su esposa infiel. Así Dios sigue amando a la raza humana, al ser humano, lo sigue amando. Y le sigue dando todo lo bueno, porque toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de Él, del Padre de las luces, en el que no hay sombra de variación. Su amor nunca cambia. Eso merece un aplauso. Aleluya. Amén. Proyéctame, por favor, Hechos 14, 15, 16 y 17. Daniel, si eres tan amable, para no cansar buscándolo, pero anota la cita. Hechos 14, desde el 15 al 17. Porque allí Pablo y Bernabé acaban de predicar, sanar enfermos, y la gente les empieza a adorar como si fuesen dioses. Y Pablo les dice lo siguiente: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo. Ellos, el griego en este caso, el gentil, tenía sus dioses, Saturno, Mercurio, Júpiter, etc. Tenía sus dioses. Estaban siendo infieles, se estaban prostituyendo con esos dioses, con esos amantes, dejando al Dios verdadero. Pablo dice: nosotros no somos nuevos amantes, venimos a anunciaros que volváis a vuestro esposo. ¿Ves? El Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 16. El cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. 17. Y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Esto le está diciendo Pablo: a pesar de que habéis sido paganos y habéis llamado Dios a lo que no es Dios y habéis hecho cosas que son abominación. Porque estos pueblos eran pueblos que vivían en homosexualidad. Eran pueblos que hasta a un niño que nacía con algún tipo de incapacidad lo despeñaban y creían que eso era ser desarrollado. Y hacían cosas terribles. Y eran pueblos sanguinarios. Dices: Dios, sin embargo, pasó por alto esas cosas y siguió dando las estaciones y llenando vuestro corazón de sustento y de alegría. Pero ahora llama a todos los hombres a que se arrepientan y crean en su Hijo Jesucristo. ¿Ves? ¿O no te das cuenta? Romanos 2:4, ¿me lo proyectas? ¿No te das cuenta que su bondad os estaba conduciendo al arrepentimiento? Tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Para qué era esa bondad de Oseas? ¿Para que pagarle a Gomer la buena vida y que siguiese con amante?
Era una forma de llamarla de vuelta a casa. Así Dios, todo lo que nos da bueno, todo lo que nos da de bendición, es una llamada al arrepentimiento, a que volvamos a sus brazos, a los brazos del único esposo. De otra forma, también el Señor le muestra el amor a la humanidad. Y es que ha pagado nuestro rescate. Así como Oseas fue y compró a Gomer, que hubiese acabado, quién sabe si en un prostíbulo, realmente ya prostituyéndose de verdad, o hubiese acabado como la escoria, como la sirvienta, enfermándose, trabajando de una manera forzosa en alguna casa, ya no dueña de su vida, porque los de Israel eran dueños de su propia vida, ahora dueña de alguien, o sea, esclava de alguien, quiero decir. Pues bien, Gomer fue libertada. Rescatar significa ¿qué? Liberar por pago de un precio. Fue rescatada por su esposo Oseas. Nosotros también hemos sido rescatados, redimidos, aleluya, por Jesucristo. El precio que se pagó por nuestro rescate, mis hermanos, no fueron 15 siclos de plata. No fue una medida de harina o de trigo, la sangre bendita que se derramó en la cruz del Calvario, el sacrificio de amor hecho una vez y para siempre. Era la única forma de volvernos a rescatar de la tiranía del pecado. Satanás nos estaba llevando a toda la humanidad a la perdición, al infierno, esclavos de la muerte, esclavos de la oscuridad. Y viene Jesús a hacerse hombre, y viene Jesús a pagar con su muerte, con su vida, nuestra redención, nuestro rescate. Este sacrificio es por todos. Aunque tú lo tienes que recibir, tienes que aceptarlo. Como Gomer, pregunta, ¿podía Gomer haber vuelto al mal camino? Después de ser comprada y rescatada, ¿podía haber vuelto con su amante, con uno de sus amantes, o buscarse uno nuevo? Claro que sí. Pero le conquistó el amor y se quedó con su marido y con sus hijos para siempre. Tampoco dio fuerza a nadie a que tú le ames o a que yo le ame. El sacrificio nos rescató a todos y el sacrificio fue por amor a todos, pero tú tienes que aceptar este amor redentor. Y quiero que lo leamos, por favor, en 1 Timoteo 2, 4. 1 Timoteo, gracias por tu agilidad, Daniel. 1 Timoteo 2, 4. 5 y 6, 3 versos que dicen: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Ves? ¿Cuántos hombres quiere Dios que sean salvos? Todos. No se complace en la muerte del impío. Quiero que entiendas que Dios ama al ser humano. El ser humano tiene su gloria. Somos creación de Dios. Dios ama a todos los hombres. Y todos, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Él no quiere que estemos con amantes, con ídolos, en engaños, en cárceles de mentiras, de oscuridad. Sino que Él quiere que vengamos al conocimiento de la verdad, porque el conocimiento de la verdad nos hace libres. Él quiere vernos con vida abundante. Él quiere vernos como el primer Adán y la primera mujer, Eva, antes de pecar, así de felices a su lado. Verso 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. 6. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Amén. Él se dio en rescate por todos los hombres. Versículo 10 del capítulo 4. También hay 1 Timoteo 4:10. 1 Timoteo 4:10. Este es el evangelio que yo predico y que yo creo. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Cómo interpretar esto? Que la salvación o el rescate fue hecho por todos. El precio fue pagado por todos. La salvación es brindada a todos. Pero ¿quiénes vamos a ser salvos y nos convertimos en la esposa que vuelve a los brazos de Ishi, del marido? Los que creamos, los creyentes, los que decidimos aceptar ese amor.
Dios no va a forzarte a estar a su lado por la eternidad, no. Él te ha dado la libertad de escoger. Él quiere seducirte, revelarte su amor. Y que tú des ese paso libremente de volver y de querer quedarte en casa. Y decir, ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Aleluya! Dale ese aplauso fuerte a Jesucristo. Y en Tito capítulo 3, lo dice de esta forma en Tito capítulo 3 y versículo 3. Mirad cómo concuerda. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados. Diga conmigo, Gomer. Esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Madre mía. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. ¿Su amor hacia qué? Hacia la humanidad. Verso 5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dios nos dice, Ruamá, la que ha recibido compasión. Dios nos dice, a mí, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Aleluya. Ahora, Juan 3:16 dice claramente, ¿por qué no lo proyectas? Aunque todo lo podríamos decir de memoria. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad. Este amor inquebrantable, este amor redentor, es el que ha cambiado el destino de la humanidad. Pero es para el pueblo que quiera creer en Él y se convierta de sus pecados, se vuelva a Dios. O sea, así lo veo yo. Dios tiene un plan. Cuando tú crees en Él, entras en su plan. Dios tiene una esposa. Cuando tú te arrepientes, te conviertes en su esposa y se aplican para ti todas las promesas hechas a sus escogidos. ¿Entiendes? No es que Dios te excluye, te abre los brazos, te quiere comprar, te ha pagado el precio, te ha amado siempre desde que naciste, nos ha amado a toda la humanidad. En el momento en el que creemos, somos su pueblo, somos su esposa, nos convertimos en sus escogidos. Juan Carlos, pero dice que ya Dios conoce los que han de creer. Claro, porque para Él no hay presente, pasado o futuro. Todo está delante de Él y Él ya sabe de antemano los que le van a rechazar y los que van a creer. Pero lo que quiero que entiendas es que Él no dice tú te vas al infierno y tú te vas al cielo. Tú te pierdes y tú te salvas. Tú no vas a creer y tú sí vas a creer. Porque entonces en aquel día, ¿cómo podríamos presentarnos delante de Él y decir, Señor, si es que me mandas al infierno, pero es que no me diste nunca la posibilidad? A todo Dios nos da la posibilidad de depositar nuestra confianza en Él y formar parte de su iglesia, de sus escogidos, de su remanente, de su esposa. En aquel día no habrá excusa, porque su bondad se ha revelado, porque su poder se ha manifestado en la creación, porque se hizo hombre y nos dijo todo lo que es concerniente a la vida y a la eternidad en Jesucristo, porque murió por todo. De tal manera amó Dios, vamos a leerlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Seguimos. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que en ti está el aceptar ese amor y el creer o no creer, y ya has sido condenado, ya Dios no puede hacer nada. Es como Gomer. Si en última instancia Gomer dice, pues muchas gracias, ya soy libre, ahí te quedas con los 3 críos, cuídalos tú, yo me voy a seguir mi vida. ¿Qué más puede hacer Gomer? Digo Oseas. ¿Qué más puede hacer Oseas? Gomer ha decidido quedarse fuera de la casa, fuera del plan, fuera de la bendición. Pero Gomer se quedó. Y así también Dios llama a los hombres a volver, a la humanidad a volver, dejar sus ídolos, sus amantes, sus prostituciones y volver al Dios que nos ha dado todas las cosas buenas. Versículo 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Verso 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Sigamos hasta el 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. O sea, Dios nos está diciendo, este es el camino, ven a la luz, ven, te amo, ven, te abro la puerta de mi casa, quiero que seas mi esposa, quiero que seas mi hijo. Pero ahora tú, si te quieres quedar en tu tiniebla, si te quieres quedar en tu mala vida, yo no te voy a cambiar la voluntad para forzarte a estar eternamente a mi lado, no. Yo ya te he mostrado mi amor, ahora tú tienes que decidir. Yo creo que el hombre tiene esa capacidad de tomar esa decisión en cuanto a la salvación. Otra cosa es el propósito de cada uno. El propósito de cada uno, el Señor escoge y envía. Escoge a unos y a otros no. Escoge para un plan y a uno y esa es su voluntad soberana y la vasija no le puede decir al alfarero, ¿y por qué me has hecho para esto? Sino que tú tienes que entender el propósito que Dios tiene para ti y para qué te escogió y te envió. Y cada uno tenemos un plan diferente. Pero estoy hablando ahora en cuanto a la salvación, el amor a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Juan Carlos, me dirás, si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, no puede creer. Porque un muerto no puede creer. De manera que tiene primero que ser resucitado y tener vida para creer. Pero dime una cosa. Cuando Adán comió del árbol, ¿murió? ¿O no murió? Espiritualmente. Murió. Físicamente aún no, aunque empezó la muerte a actuar. Pero murió, entró la muerte. Y cuando Dios vino a buscarlo, ¿dónde estás tú, hombre? ¿Lo pudo escuchar o no lo pudo escuchar? ¿Estaba muerto o no estaba muerto? ¿Y lo pudo escuchar o no lo pudo escuchar? Y hasta argumentó con Dios. La mujer que me diste y tuvo miedo, interactuó. Estaba muerto en su delito y pecado, pero todavía conservaba una facultad de oír a Dios. Y dejar que le vistiese con las ropas de cordero y no con las ropas de los animal sacrificado, las pieles, y no con las hojas de higuera. De la misma forma, yo creo que todos los hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios nos ha conservado la capacidad de poderle oír como Adán. ¿Dónde estás tú, hombre? Y que dejemos nuestras hojas de higuera. ¿Te imaginas a Gomer cómo iría de harapienta, de sucia, de destrozada? Realmente como una prostituta venida menos. Y ahora volvió a casa, volvió a ser una esposa de un marido que la amaba y de 3 hijos que tenían una historia que contar. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Así es el Señor, así es su amor. Ahora lo que voy a decir es muy fuerte. De manera que si alguien se rasga las vestiduras con lo que voy a decir, tienes que escuchar la primera parte. En un sentido, yo soy un hijo de prostitución. Soy hijo de una humanidad rebelde. Soy hijo de una generación infiel. Soy parte de una raza que se ha rebelado contra Dios. Todos nacemos como hijos de ira, muertos en nuestros delitos y pecados, como hijos de prostitución. Soy parte de esa humanidad rebelde, adúltera, infiel. Pero se nos revela el amor de Dios, no una vez, sino muchas veces. Dios se las apaña, como Él solo sabe hacer, para cruzarse en el camino de cada ser humano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, las veces que haga falta, y mostrarnos su amor, y mostrarnos que Él tiene un plan, y mostrarnos que Él tiene una vida mejor, que Él no quiere que acabemos nuestros días como desdichados, como hijos de prostitución. Hay una diferencia muy grande de ser hijo de prostitución a ser un hijo de Dios. En cuanto a mi madre, en cuanto a la humanidad, al género humano, soy hijo de hombre,
hijo de prostitución. En cuanto a mi Padre, soy criatura de Dios. Soy creación de Dios. No vengo de un mono, no vengo de la casualidad ni el azar. Soy hijo de un Dios precioso, grande, bello. Soy hijo de Dios. Y quiero recuperar mi dignidad. Aleluya. Yo debo decidir. Yo tengo que entender. O sea, los hijos vieron a papá, a Oseas, que le daba la ropa, que le daba la plata, que le daba el trigo, que le daba el mosto. Y vieron a papá comprando. Vieron el amor redentor. Ese amor redentor sanó su historia. Yo tengo que ver la cruz del Calvario como el amor redentor. Yo tengo que ver a Dios que me amó cuando yo todavía no le amaba, que me cuidó cuando yo todavía no pensaba en Él ni creía en Él. Yo tengo que descubrir el amor redentor, el amor inquebrantable de Dios. Eso cambia la historia de cualquier ser humano. Quiero terminar hablándote de ese Padre bueno, ya no solo del esposo. Uno, tiene un nuevo nombre. Un nuevo nombre para esos niños que era todo lo contrario. A mí, no eres pueblo, a mí eres pueblo. Lo ruamá, no tienes compasión. Ruamá, tienes compasión. ¿Y qué dice? ¿Qué dice de nosotros? Primera de Pedro capítulo 2. Me acaba de venir este texto, pero es que está tan conectado. Primera de Pedro capítulo 2 y en el versículo 9, por favor Daniel, 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido. Alguien diga aleluya. Real sacerdocio. ¿Éramos nosotros eso? No, pero ahora sí. Nación santa, pueblo adquirido, comprado para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Diga conmigo, lo a mí. Pero ahora sois el pueblo de Dios. ¡A mí! No habíais recibido misericordia. Diga conmigo, lo ruamá. Pero ahora habéis recibido misericordia. ¡Ruamá! ¿Estaría Pedro pensando en el libro de Oseas cuando escribió esto? ¿O es que toda la palabra está sublimemente y divinamente conectada? Mi alma te alaba, Padre. Entonces Dios nos cambia la identidad, el nombre. Antes ladrón, ahora íntegro en mis finanzas. Antes maltratador, ahora un esposo amante y fiel. Antes una mujer alocada, con hueco en la mano, con lengua muy larga. Ahora una mujer sabia, maestra de piedad, prudente. ¡Aleluya! Alguien que no servía, ahora sirvo. Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Un cambio de nombre, mis hermanos. También una nueva historia familiar. Ya no un Jezreel malo, ahora un Jezreel de restauración. No sé, la historia de tu casa, cómo viene, cómo se ha escrito. Pero contigo se quiebran las maldiciones. Contigo comienza, o con los que empezaron a ser pueblo de Dios, comienza a escribirse una historia de fama ilustre para la gloria de Dios, de honor y de restauración. Dele otro aplauso, no se canse de alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. No importa de dónde vengas, el Señor tiene un futuro de bendición y de esperanza para ti, que me estás viendo, que me estás escuchando. En la Biblia hay 2 hijos de prostitución. Además de estos 3, 2 hijos de prostitución. Y, casualidad, los 2 son ilustres. El primer hijo de prostitución, Jefté, hijo de una ramera. Y sin embargo, uno de los héroes de la fe, un juez de Israel. El segundo hijo de prostitución, hijo de una ramera, Booz, el hijo de Rahab, la prostituta. Y acabó siendo el esposo de Ruth, bisabuelo de David y tatarabuelo del Mesías, Cristo Jesús. Amén. Hijo de prostitución que se podía haber quedado ahí amargado, enfadado, contrariado contra Dios. ¿Por qué mi madre tuvo que ser como fue? ¿Por qué decían que yo era un hijo de tal? Y cargué eso. Y te puedes quedar con tu herida o descubrir
que hay un Dios que sana la herida, que hay un Dios que hace nuevas todas las cosas, que hay un Dios que tiene un plan mejor para ti, como lo hicieron estos hombres. ¡Aleluya! Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De manera que cada uno de nosotros éramos hijos de prostitución, o quizás lo eres todavía. No te ofendas, por favor. Entiende el mensaje. Hijos de una humanidad infiel, adúltera, caída. Pero hoy podemos ser hijos de Dios. Y yo quiero que en esta historia, por favor, se te revele una vez más, o puedas ver claramente el amor de este esposo y el corazón de este padre. ¿Lo quieres aceptar? ¿Lo quieres creer? Eso que Dios tiene para ti. Ponte en pie. Gracias, Señor, por tu palabra tan maravillosa, tan consoladora, Señor. Nos has enamorado como no podía ser de otra forma. Si Gomer pudiese hablarnos ahora, estar parada aquí en este púlpito, con lágrimas nos diría que no fue el temor, no fue simplemente la necesidad, fue el amor lo que cambió su vida. Si los hijos de Oseas y de Gomer pudieran hablarnos, nos contarían lo duro que fue, indudablemente, qué infancia tan traumática, ver a su mamá tras amantes. Pero también dirían, gracias a Dios que nos dio un padre profeta que amó a mamá. Gracias a Dios que el Señor cambió nuestro nombre, que el Señor cambió nuestra historia. Fue duro, pero hemos visto la gloria de Dios. Y yo te pido hoy, Señor, que cada uno de los que escuchan, no importa la condición, el trasfondo, el origen, la situación en la que se encuentren, que hoy puedan experimentar tu amor derramado, puedan experimentar tu abrazo. Y al ver la cruz del Calvario, que vean que allí se pagó el precio por su rescate. Y al pensar en todo lo bueno que les ha acontecido, que entiendan que todo ha sido el esposo, sin que ellos lo supieran, que llevaba el pan a la casa, que daba la esperanza, que Él guardó de la muerte, que hizo que ese día fuese mejor. Padre Dios, trabaja en esta hora, en este momento, por tu Espíritu Santo, atráenos de nuevo a ti. Oro por Murcia para que todos se conviertan, para que todos sean salvos. Oro por España para que haya muchos más que acepten a Jesús, no como un ídolo, no como una religión, sino como su Ishi, su esposo fiel, que dio la vida por su esposa, por nosotros. Gracias, Señor. Le cantamos juntos en este momento, y al final quiero ayudarte, después de esta canción, a que aceptes el amor de Dios en una oración muy sencilla, ¿de acuerdo? No te vayas, quédate con nosotros.